Hola trader, bienvenido a esta nueva clase, bienvenido a esta nueva sesión en la que estaremos yendo de la teoría a la práctica. Ya hemos estudiado la teoría, ya hemos visto las líneas, ya hemos visto los colores, pero en este momento lo que tenemos que hacer es venir al gráfico, porque esto se aprende es viniendo al gráfico, familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy quiero que ustedes empiecen a desarrollar la capacidad de establecer lo que nosotros denominamos las hipótesis en el mercado. Hay muchos elementos que todavía nos faltan para poder hacer un análisis completo, pero es importante que cada elemento que vamos aprendiendo lo podamos ir aplicando para que podamos ir uniendo una pieza con otra. Yo siempre he dicho, el trading es como un gran motor que va uniendo un montón de engranajes que cuando se fusionan hacen que efectivamente el motor se mueva. De nada sirve tú saber un montón de cosas si todas están por ahí dispersas. No. La idea es que vayamos cogiendo cada uno de esos engranajes y los podamos ir uniendo uno a uno. ¿Con qué arrancaremos entonces el día de hoy? Con el proceso estructural o lo que nosotros denominamos el mapeo. ¿Qué quiero que entiendas? Que todo lo que vamos a hacer debe tener un propósito, debe tener un objetivo. En ese sentido, familia, quiero que entonces entendamos y definamos, ok, por dónde empieza un proceso de análisis del mercado. Recordemos, familia, que el mercado nosotros lo vemos a través de estructuras y que esas estructuras están enlazadas con el tiempo. Siempre lo recomendable es iniciar desde las estructuras o desde las temporalidades más grandes e ir hacia las temporalidades más pequeñas. Pero recordando lo que dijimos en la última clase, y es, lo importante no es el tiempo, lo importante son las estructuras. En ese sentido, nosotros podemos iniciar desde el gráfico diario, desde el gráfico de 4 horas. Realmente no importa desde cuál decidas iniciar. Más adelante profundizaremos desde cuál se recomienda, pero por ahora lo importante es que lo practiques. Y en este caso, por efectos del ejercicio, vamos a iniciar desde el gráfico de 4 horas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Que tú siempre empieces por identificar el mercado de la manera más general posible y no cambies de marco de tiempo hasta que no hayas terminado de identificar todas las estructuras que puedas ver en este marco de tiempo. Ahora, ¿qué es importante? Siempre nos vamos a enfocar en las estructuras que estén hacia el presente. Entonces, tomando este gráfico de una manera un poquito más general, yo lo primero que tengo que identificar, familia, es cuáles son los puntos altos y los puntos bajos más relevantes, pero sobre todo, cuál es ese punto alto o ese punto bajo más relevante y más general que ya ha sido roto. Entonces, si yo veo este gráfico, yo puedo decir, ah, no, es que yo por acá tengo un punto alto muy importante, ¿cierto? Vamos a señalarlo. Por acá tengo este punto alto, por acá tengo este punto bajo, por acá tengo este punto alto, por acá tengo este bajo y por acá tengo este alto, ¿cierto? Todos estos son puntos altos y bajos, los más representativos, los más generales, ¿de acuerdo? Y con base en eso yo voy a mirar cuál es el último que ha sido roto, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si yo lo identifico de manera práctica, yo me doy cuenta que en su momento este por acá fue roto, en su momento este por acá fue roto, ¿cierto? Pero el último que se rompió fue este. Y en esa familia es en el que yo me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque ese es el que me va a dar mi último rango más general, el último rango más grande, la última estructura más global. Entonces, familia, desde esa perspectiva yo puedo decir, haciéndolo un poquito más pulcro, que este es mi último rompimiento y como este fue el último máximo que se rompió, entonces después de que yo identifico ese último máximo que se rompió, yo voy a mirar cuál es el punto bajo, más bajo, por debajo, valga la redundancia, de ese rompimiento y el punto más alto. ¿Con qué me encuentro? Con que mi punto más bajo es este, ¿de acuerdo? Y mi punto más alto es este. Generándome entonces esto, lo que nosotros denominamos nuestro último impulso, que en este caso es un impulso que alcista, porque el rompimiento se dio hacia arriba.
Ese es mi primer rango. Para mayor facilidad, yo siempre les recomiendo utilizar colores y poner cuál es ese punto alto y ese punto bajo. Posteriormente, familia, dentro de ese rango o dentro de ese último impulso, voy a tratar de hacer lo mismo. De la manera más general posible, yo voy a tratar de identificar cuál fue el último máximo o mínimo que se rompió y que me genera otra estructura. Entonces, si usted quiere hacerlo uniendo líneas, también es muy chévere porque usted puede decir, bueno, esta es la estructura. Ahora voy a señalar la subestructura. Entonces usted puede decir, bueno, la subestructura era, esto era un impulso, vamos a ponerlo en otro color, esto era un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y en su momento, familia, este fue el último rompimiento arriba, este fue el último rompimiento abajo y ese es el último rompimiento abajo que yo veo. Por ende, yo puedo decir que este es el último punto máximo de esa estructura amarilla y el punto más bajo es este como el último punto más bajo de esa estructura amarilla. Siendo este impulso que ahora es a la baja mi último movimiento o mi último impulso de la estructura interna. Entonces fíjense que aquí empezamos a practicar lo que es esas estructuras y subestructuras y ese proceso de impulsos y retrocesos que se van formando. ¿Esto por qué es importante, familia? Porque ya lo decíamos en las clases anteriores. Venga, es que yo tengo que aprender a definir cuál es la dirección del mercado. Entonces, cuando a mí me preguntan, venga, en el gráfico de 4 horas, ¿cierto? ¿Cuál es mi dirección del mercado? Que es el gráfico en el que yo estoy. Yo tengo que decir, depende. Porque es que depende de las estructuras que yo esté viendo. Yo puedo decir que en este gráfico de 4 horas, en este momento, el mercado está ¿qué? Está en una estructura alcista, en la estructura verde, pero en la estructura amarilla venimos ¿en qué? En una estructura bajista. Entonces, ¿esto por qué es importante, familia? Porque recuerden lo que hablamos en la última clase. Si la estructura verde va alcista, es porque la estructura verde estaba en un impulso. Pero ¿qué ocurrió con la estructura amarilla? Familia, la estructura amarilla también venía alcista, pero ya cambió a bajista. ¿Y por qué ya cambió a bajista? Porque aquí se generó esta FEM, ¿de acuerdo? Al generarse esa FEM, ¿yo qué entiendo, familia? Que se está generando, y aquí esta es la parte más importante de esta clase, familia, la estructura amarilla está cambiando de estructura alcista para posiblemente convertirse en una estructura bajista. ¿Esto qué significa? Que la hipótesis que nosotros tenemos es que esa estructura verde que está alcista es altamente probable que esté iniciando su proceso de retroceso. Porque recuerden esto, familia. Las estructuras, y esto lo vimos desde la primera clase, se dividen en impulsos, ¿de acuerdo? Y retrocesos. Ay, espérenme que sin querer cambie de gráfico. Muy bien. Las estructuras se generan por impulsos y retrocesos, ¿cierto? Y lo que tenemos es que, ojo a esto, familia, que la estructura amarilla, que es la interna a la verde, es la que me va a decir qué es lo que está pasando. Ojo, las estructuras internas me dicen qué está pasando con las estructuras externas, o lo que es lo mismo, las subestructuras me dicen qué está pasando con las estructuras mayores. Entonces, la estructura amarilla me va a decir qué es lo que yo espero que ocurra con la estructura verde. Entonces, si la estructura amarilla ya se está poniendo bajista, entonces como la estructura verde venía en impulso, al ponerse la estructura amarilla bajista gracias a esta FEM, podemos decir que se está quizás iniciando el retroceso de la verde. ¿Por qué digo quizás probablemente? Porque no es seguro. Pero sí puedo entender que la hipótesis que yo puedo manejar
de este activo es que como posiblemente se empiece a mover la estructura amarilla según lo que hemos visto en las clases anteriores. Pues que el mercado haga un retroceso en la estructura amarilla, que ahí lo está haciendo y ahorita lo vamos a detallar, para después generar nuevos impulsos y aquí empezar a hacer SEMs bajistas, ¿cierto? Posteriormente volver a generar retrocesos y volver a generar impulsos, volver a generar retrocesos y volver a generar impulsos. Y esa tendencia bajista de la amarilla será el retroceso de la verde. Y llegará un momento en que la amarilla cambiará otra vez de dirección alcista, perdón, de bajista a alcista con una FEM. Y aquí nosotros estaremos pensando en su momento que el precio en la estructura verde podrá estar iniciando lo que es el nuevo impulso. A esto es a lo que nosotros llamamos las posibles hipótesis. Pero fíjense que esto me sirve como qué, como una idea de referencia de lo que puede pasar. Yo por ahora me voy planteando esas posibles ideas. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo posteriormente? Ir a mirar qué está pasando dentro de la estructura amarilla. Fíjense que yo no he cambiado en ningún momento de marco de tiempo, me mantengo en 4 horas. Pero entonces, ¿qué tengo que observar en la estructura amarilla? Entonces, dentro de la estructura amarilla habrá otra subestructura que me podrá decir qué está pasando. ¿Y qué observo yo, familia? Que dentro de la estructura amarilla el mercado viene generando, por aquí venía generando, vamos a ponerlo en otro color, impulsos, retrocesos, impulsos, ¿cierto? Fíjense cómo el mercado ya rompió arriba, aquí generó una FEM, o sea que ya se inició el retroceso de la estructura amarilla, ¿de acuerdo? Pero esto en la estructura roja es ¿qué? Impulso, retroceso, en la roja, impulso, ¿de acuerdo? ¿Qué me tengo que preguntar yo? Lo mismo que me pregunté ahorita. ¿Cuál fue el último rompimiento más importante, familia? Si yo analizo aquí en el presente, siempre voy a tratar de venirme al presente, voy a identificar cuál fue mi último rompimiento más importante. ¿Qué veo yo? Que este fue mi último máximo y que ahí se generó mi último rompimiento. Por debajo de ese rompimiento, este es mi punto más bajo y este es mi punto más alto. ¿Qué entiendo entonces, familia? Entiendo que el mercado viene en esta estructura alcista. Entonces observen cómo cada vez me voy yendo un poco más adentro de la estructura, entendiendo qué está pasando en los plazos más largos, en los plazos más intermedios y cada vez en los plazos más cortos. Esto, familia, es lo que yo debo hacer siempre al iniciar mi trading, entender la posible dirección. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí entender, venga, hacia dónde posiblemente nos estamos moviendo. ¿Por qué nos estamos moviendo de esta forma? ¿Cuáles son las hipótesis de hacia dónde se puede mover el mercado? Que en ese caso, familia, lo que vamos a tener es que interno a esta estructura yo puedo ver otras estructuras. Entonces, por ejemplo, familia, yo puedo ver que todo esto es mi impulso rojo, pero dentro de esta estructura roja, ¿yo qué puedo ver? Yo puedo ver que el mercado, ¿cómo venía? Venía haciendo un impulso, lo voy a poner en otro color para que se vea, naranja, después un retroceso, después un impulso, después un retroceso. ¿Qué estoy viendo acá? Otra estructura interna, ¿de acuerdo? Y así, familia, es como yo voy identificando lo que denominamos nuestros últimos impulsos o nuestros últimos rangos, que me van mostrando, ok, hacia dónde es posiblemente que se puede mover el precio. Fíjense, familia, si yo hago un recuento de este ejercicio que acabamos de identificar y yo me voy de adentro hacia afuera, yo puedo ir planteando unas hipótesis. Yo no te voy a decir y no te puedo decir que es que el mercado con 100% de seguridad se va a mover de esta forma. Pero yo sí te puedo plantear unas hipótesis que nos permiten entender hacia dónde posiblemente se puede mover. Y esa hipótesis yo la planteo simplemente haciendo un ejercicio muy sencillo. Venga, ¿cómo es el proceso de impulsos y retrocesos? Entonces, en la estructura naranja, que fue la última que rayamos acá, ¿yo qué veo? Yo veo que el mercado hizo impulso, está haciendo retroceso, posiblemente continúe con el impulso.
¿Para qué? Para seguir desarrollándose al alza. Ahora, yo puedo ir dentro de esta estructura naranja, pero ¿puedo ver estructuras internas a esa naranja? No, ya no es posible. Entonces, es ahí cuando ahí sí tomo la decisión de cambiar en el marco de tiempo. Fíjense familia, yo todo lo que he hecho, lo he hecho sin moverme del gráfico de 4 horas, porque quiero repetir esto, lo importante no es la estructura. Perdón, lo importante no es el tiempo, lo importante es la estructura. Fíjense todas las estructuras que yo pude identificar en un solo marco de tiempo. ¿Cuándo voy a cambiar de marco de tiempo? Cuando por fin, en definitiva, yo ya no pueda ver más estructuras y por ende necesite moverme. En ese caso entonces, yo personalmente en mi trading bajo a gráficos de 15 minutos, pero si tú lo quieres hacer más fácil, puedes irte a 1 hora o puedes irte a 30 o pues como lo hago yo, definitivamente al gráfico de 15 minutos. ¿Qué es lo que yo busco identificar en ese gráfico de 15 minutos? Bueno, ya tengo mi último rango de la estructura de 4 horas, que era este naranja. Ahora, ¿qué me está diciendo el gráfico de 15 minutos? ¿Cuál es mi última estructura? Y tengo que hacer exactamente el mismo trabajo, familia. Irme al presente a entender cómo se está moviendo el precio. ¿Y qué veo yo? Fíjense que el trabajo es el mismo. Aquí en el presente voy a definir cómo se estaba moviendo el mercado. Entonces miremos que el mercado venía impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y yo tengo que identificar cuál es mi último rompimiento. Entonces mi último rompimiento de manera clara, puedo ver que es este. Lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en color blanco. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo definir en esta estructura de 15 minutos cuál es mi punto más bajo, que en este caso es este, mi punto más alto, que en este caso es este. Y ahí voy a tener lo que es mi rango de 15 minutos, ¿de acuerdo? Que va entre este punto mínimo y este punto máximo. Entonces, ¿yo qué puedo decir en 15 minutos? Que mi estructura es alcista, ¿de acuerdo? Y en este momento se puede mencionar que el mercado está generando este pequeño retroceso. Porque la estructura de 15 minutos o la estructura blanca es alcista, pero está en retroceso. Porque fíjense que en este mismo gráfico de 15 minutos, yendo siempre primero de lo más general a lo más específico, yo puedo ver otra estructura interna. Y yo puedo decir, bueno, dentro de este rango blanco, ¿qué otro movimiento hay? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, miren, si analizamos con más detalle, el mercado internamente había hecho máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y así. Y el último rompimiento que yo veo en el mercado, familia, fue el rompimiento de este mínimo que hay acá, que es un movimiento interno. Entonces fíjense el juego de las estructuras. Muy probablemente en este momento tú estés bastante confundido, es lo normal, y si te sientes confundido, déjamelo en los comentarios, pero quiero que confíes en el proceso, porque al principio esto puede ser un poco extraño, pero a medida que tú lo practicas y lo practicas, va a ser mucho más fácil. ¿Qué tenemos acá? Último máximo, último mínimo, y por ende yo puedo decir que la estructura blanca es alcista, pero la estructura morada es bajista. ¿De acuerdo? Entonces, que la estructura blanca va al alza, ¿cierto? Pero en un proceso de retroceso, porque aquí tenemos una FEM. Familia, esto que yo acabo de hacer es solamente la punta del iceberg, es solamente la etapa inicial que tú debes practicar. Al principio vas a cometer muchos errores, te vas a equivocar, no va a ser tan fácil identificar las estructuras, las subestructuras, la SEM, la FEM, no va a ser tan fácil al principio, pero confía en el proceso. Porque si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Los que prosperan en esto son aquellos que, aun cuando se enfrentan a los retos, son capaces de superarlos. Entonces la invitación en esta clase es que tú cojas esta información y la practiques, la lleves al mercado, busques tus rangos, busques tus impulsos, busques tus retrocesos, busques los rompimientos y puedas realmente empezar a memorizarlos. Esto,
como te digo, es solo el abrebocas. ¿Por qué? Porque estas estructuras posteriormente las estaremos combinando con otros temas que estaremos trabajando como zonas de interés, como patrones y como otro montón de elementos que facilitarán aún más este proceso estructural. Espero que esta sesión te haya gustado un montón. Nos vemos en nuestra próxima clase. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Chao, chao, trader.